No sabía que la última conversación real que tendría con mi hijo ya había ocurrido. Si lo hubiera sabido, tal vez lo habría abrazado un poco más fuerte. Tal vez le habría pedido que se quedara a cenar, aunque él siempre decía que no podía. La última vez que se fue, me quedé en la galería como siempre, saludando con la mano hasta que el polvo de sus llantas desapareció por el camino de tierra. Me quedé ahí mucho tiempo después. Siempre esperaba. Me llamo Rosario Márquez. Tengo 72 años y vivo sola en la misma casa de campo que construyó mi esposo cuando apenas comenzábamos. Pasé más de 4 décadas cuidando esta tierra, criando a un hijo y asegurándome de dejarle algo sólido para cuando yo ya no estuviera. Lo que nunca imaginé fue volverme invisible para la persona por la que lo entregué todo. Lo que estoy a punto de contar no es fácil, pero ya es hora de decirlo, de contar la verdad sobre cómo mi hijo dejó de verme como madre y empezó a verme como un estorbo. Los días son tranquilos ahora, una tranquilidad que se mete entre las costillas y aprieta. A veces creo escuchar ecos de lo que fue, pasos corriendo por el pasillo, risas desde la cocina, la voz infantil de Santiago pidiéndome permiso para ir a pescar antes de hacer sus tareas, pero la mayoría de las veces solo hay silencio. Eso y el tic-tac del viejo reloj sobre la repisa. La gente dice que los hijos crecen y se ocupan, que es normal, que hay que soltarlos, y yo lo intenté. De verdad, me repetía que tenía trabajo, una vida, responsabilidades, que las visitas llegarían cuando se pudiera. No quería ser esa madre que hace sentir culpa por no llamar los domingos o por no venir en Navidad. Quería que viniera porque quería hacerlo, porque me extrañaba. Pero año tras año, las visitas se hicieron menos frecuentes hasta que simplemente dejaron de ocurrir. Primero eran viajes por trabajo, luego reuniones, después silencio. Yo seguía enviando cartas, dejaba mensajes, hacía su tarta favorita para el Día de Todos los Santos, aunque nunca confirmaba si venía. Dejaba la luz del porche encendida más tiempo del que debía. Me decía a mí misma que no importaba, que solo estaba ocupado, que era parte de la vida. Lo que no sabía era que no estaba ocupado, estaba esperando, esperando a que me fuera, o peor aún, esperando a que muriera. Hubo años en los que esta casa estaba llena de ruido, pasos pequeños bajando las escaleras, tazones chocando en el fregadero, puertas de mosquitero cerrándose de golpe mientras Santiago corría con una caña de pescar o un balón bajo el brazo. Solía bromear diciendo que las paredes respiraban mejor cuando él estaba aquí. Tenía ese tipo de energía, la que llena una habitación sin esfuerzo. En aquel entonces pensaba que siempre iba a necesitarme, que el amor que puse en criarlo quedaría grabado en lo profundo, inquebrantable. Cuando falleció mi esposo, Santiago tenía apenas 10 años. Recuerdo el velorio como si fuera ayer, no por las flores ni por las palabras, sino porque mi hijo llevaba una corbata que le quedaba grande y me apretaba la mano con tanta fuerza que casi no sentía los dedos. No lloró hasta que regresamos a casa y preguntó quién iba a cortar el césped ahora. Ahí fue cuando le cayó la ficha. A los dos. Desde entonces éramos solo él y yo. Tomé cualquier trabajo que aparecía. En la escuela como ayudante de cocina, por las noches en la tienda del pueblo. Durante la cosecha, aceptaba turnos extras en la finca de naranjos solo para llegar a fin de mes.
por las noches me desplomaba en el sillón después de acostarlo, con los músculos adoloridos, las manos agrietadas del frío o del detergente o de levantar tanto. Pero él no lo sabía. Me aseguraba de que siempre tuviera la vianda lista, las tareas revisadas, los cumpleaños celebrados. Mantuve la escritura de la tierra intacta, sin tocar, porque era su herencia. Me decía que estaba construyendo algo, un futuro seguro, una promesa sembrada en hectáreas y papeles. Con el tiempo, me pregunto si no le di demasiado. Sí, en mi afán por protegerlo de las dificultades, terminé enseñándole que las cosas importantes llegan sin esfuerzo. Era inteligente, siempre lo fue, rápido con los números, hábil con las palabras. Recuerdo el día que lo aceptaron en la Universidad Nacional. Me llamó desde un teléfono público con la voz temblorosa de emoción. Le dije que estaba orgullosa y lo decía de verdad. Le enviaba paquetes con bizcochos caseros, incluso cuando dejó de mencionarlos. Las visitas se fueron espaciando. Se quedaba en la ciudad por prácticas, luego por trabajo, después por una mujer que nunca conocí. Cuando venía, era amable, pero distante, siempre con el celular en la mano, atendiendo llamadas afuera. Me repetía que era la ambición, que estaba construyendo su camino, que yo ya había hecho mi parte. No le decía cuánto dolía su ausencia. No preguntaba por qué nunca trajo a esa mujer, ni qué quería decir cuando hablaba de liberar la propiedad para que empiece a rendir. Pensaba que solo soñaba en grande. Quería creer que aún veía este lugar como su hogar, que aún me veía a mí. Ahora entiendo que el silencio tiene forma. Se instala en los huecos que deja la ausencia. Toma peso. Y durante años lo llevé sin darme cuenta del peso real que tenía. Era una mañana de principios de primavera cuando escuché el coche. Una camioneta negra, brillante y silenciosa, avanzaba despacio por el camino de tierra, como si no perteneciera del todo a este lugar. Estaba terminando de enjuagar los platos y secándome las manos con un repasador cuando el sonido se detuvo justo frente a la casa. El corazón me dio un pequeño salto, como siempre que pensaba por un instante que Santiago venía a sorprenderme, que tal vez se había acordado de que esta época era ideal para preparar la tierra y que yo siempre necesitaba ayuda para voltear el suelo. Pero no vi su andar familiar acercándose al porche. No escuché su voz llamando mamá. En lugar de salir, me quedé detrás de la puerta mosquitero y observé. Bajó de la camioneta con una chaqueta azul marino y gafas oscuras que parecían más parte de un uniforme de ciudad que algo útil en el campo. Con él venía otro hombre, más joven, de traje elegante, demasiado caro para los caminos polvorientos del valle. Caminaron bordeando el campo, señalando con el dedo, hablando con ese tono inflado que tienen los gallos cuando se pasean marcando territorio. No quería ser entrometida, pero no pude evitarlo. Salí por la puerta trasera, con pasos suaves sobre el pasto, y rodeé la casa hasta quedar junto a la ventana del lavadero. Desde allí se escuchaban sus voces, bajas pero nítidas. Estaban parados cerca del algarrobo grande, el mismo árbol donde Santiago solía construir fuertes con mantas y maderas viejas. Ahora hablaban de proyecciones y compradores, de metros cuadrados y márgenes de ganancia. El hombre del traje dijo: si conseguimos la rezonificación, podemos meter fácil unas 15 casas acá. Santiago se rió.
esa risa cortante que usa cuando se siente un paso adelante del resto. Ella todavía está viva, pero no por mucho, y sinceramente ya no importa, no tiene un peso, no cuenta. Mi cuerpo se quedó quieto, las palabras no me golpearon de inmediato, fueron cayendo como sedimento en un frasco, pesadas y lentas. Ya no cuenta. Me apoyé en el marco de la ventana sin respirar, sin pensar, solo escuchando el golpeteo de mi propio pulso en los oídos. Al rato se subieron a la camioneta y se fueron, aún charlando sobre planos y tiempos. Yo seguí escondida hasta que el vehículo desapareció en la curva. Recién entonces volví adentro, con pasos extrañamente firmes, como si no acabara de escuchar a mi hijo reducirme a un obstáculo. No una persona, no su madre, solo una traba en sus planes. Me senté en la mesa de la cocina, con las manos en el regazo, sudadas, los dedos apretados. La escritura seguía guardada en el cajón detrás mío, donde siempre había estado, intacta, sin hablarse, esperando. La había conservado porque creía en el legado, porque pensaba que él lo veía como yo, algo sagrado. Pero ese día, el aire dentro de la casa cambió. El silencio ya no se sentía como paz, se sentía como traición. No lloré, no grité, solo me quedé sentada y escuché cómo el reloj marcaba los segundos, cada uno más fuerte que el anterior. Esa noche no pude dormir. Me quedé acostada, con las sábanas subidas hasta el mentón, escuchando el viento entre los árboles y los crujidos de la casa en su descanso nocturno. Las palabras me daban vueltas en la cabeza, una y otra vez, cada repetición clavándose un poco más. Ya no cuenta. La susurré en voz baja, como para probar cómo sonaban saliendo de mi propia boca. No sonaban más suaves. A la mañana siguiente me moví por la casa como en una nube. Di de comer a las gallinas, barrí la galería, doblé la ropa limpia. Cada tarea se sentía como si la hiciera debajo del agua. No podía dejar de pensar en lo fácil con lo que él había dicho esas cosas, como si yo ya no existiera, como si mi vida, mi historia, mi trabajo no fueran más que una molestia en sus planes, como si solo hiciera falta que yo desapareciera. Entré al living y abrí el cajón debajo del estante de libros. Ahí estaba la escritura, firme, guardada en su sobre amarillento. Hacía años que no la revisaba. La tinta estaba un poco desvaída, pero mi nombre seguía ahí, bien claro. Rosario Elvira Márquez, propietaria única. Pasé los dedos por encima del papel, recordando el día que firmamos con mi marido en la oficina del registro. Santiago era apenas un bebé y lo llevaba dormido en brazos. En ese entonces, la tierra era una promesa, algo que cuidar, un futuro que quizás no veríamos completo, pero que estábamos sembrando. Mantuve esa propiedad en pie durante años de sequías, deudas, noches de cálculos, para no cortar la luz, todo sin vender ni un solo metro. Incluso cuando Santiago se fue a estudiar, incluso cuando empezó a hablar de asociaciones y proyectos, yo seguía creyendo que él entendería, que me preguntaría. Pero no lo hizo. Supuso que yo entregaría todo, sin ruido, sin condiciones, una vez que ya no sirviera para nada. Y lo que más dolió no fue que me considerara descartable, sino que creyera que no me daría cuenta, que había llegado a ser tan insignificante a sus ojos
que ni siquiera pensó en ocultarlo. Me senté en la silla y me quedé mirando por la ventana, donde flotaban partículas de polvo en la luz como si fueran semillas suspendidas. El cuarto se sentía raro, no vacío, pero sí fuera de lugar. Pensé en llamarlo, preguntarle qué quiso decir, pero ¿para qué? Lo negaría, lo torcería, diría que lo malinterpreté, o peor, lo confirmaría, y ya no habría manera de seguir fingiendo. En cambio, me hice un té y me paré frente al vidrio de la cocina, mirando hacia el campo. Hectáreas de pasto salvaje, árboles en la linde, el estanque reluciendo al fondo. No veía dinero, veía memoria, veía hogar, y por primera vez en mucho tiempo sentí algo más profundo que la tristeza. No era rabia, no todavía, era claridad, una calma silenciosa al darme cuenta de que yo seguía aquí, con la escritura en mi poder, y aún podía elegir. Hay cosas que no se ven con claridad mientras suceden, como la pudrición que empieza en el tronco de un árbol. A simple vista parece fuerte, sólido, pero la suavidad comienza por dentro, se extiende despacio y un día el árbol se parte y una se da cuenta de que estaba hueco desde hacía tiempo. Así fue con Santiago. El cambio no fue de un día para otro, fue en pedacitos, disfrazado de buenos modales y planes ambiciosos. Siempre pensé que todo empezó cuando se fue a estudiar, pero ahora sé que comenzó antes. En la adolescencia empezó a alejarse, como suelen hacer los chicos. Menos cenas en casa, más salidas con amigos, más tiempo encerrado en su cuarto con libros y sueños que no entraban en este pueblo. Era inteligente, sin duda, el mejor de su curso, con facilidad para los números y un carisma que lo hacía brillar. Los maestros me llamaban para decirme lo orgullosa que debía estar. Y lo estaba, todavía lo estoy, en cierto modo, pero el orgullo tiene un filo cuando se convierte en distancia. Después de graduarse, consiguió trabajo en la capital, algo de finanzas, bienes raíces, contratos, siempre con traje, siempre ocupado. Al principio llamaba seguido, me contaba sobre sus proyectos, los clientes, los edificios que ayudaba a levantar. Yo escuchaba y asentía, aunque muchas veces no entendía del todo. Lo importante era que todavía quería compartirlo conmigo. Luego, las llamadas se convirtieron en mensajes, y los mensajes en saludos cortos, formales, sin lugar para preguntas. La primera vez que mencionó la tierra, no le di importancia. Dijo algo sobre el valor de las parcelas sin edificar. Pensé que lo decía con cariño, como alguien que entendía lo que este lugar significaba. No me di cuenta de que ya la veía distinto, no como hogar, sino como oportunidad. Un invierno vino de visita. Trajo a una mujer elegante, con tacos que se enterraban en la tierra y uñas impecables. Apenas miró por la ventana. Dijo que el lugar era pintoresco, con ese tono que se usa en los museos. Santiago se pasó el fin de semana atendiendo llamadas, saliendo al patio cada vez que el celular vibraba. Antes de irse, me preguntó si alguna vez había considerado vender. Lo dijo como quien pregunta si todavía hago empanadas. Le dije que no, que ni lo había pensado. Él asintió, dijo que entendía, pero en sus ojos había algo que no coincidía con su voz. Era la misma mirada que tenía de niño cuando se había comido la última galleta y no quería admitirlo.
solo que ahora no eran galletas, era el control. Después de eso, dejó de venir, dejó de preguntar, dejó de fingir, y yo seguía diciendo que era la vida, que los hijos crecen y se alejan, que no era personal, pero ahora veo que no solo se alejó, se convenció de que todo le pertenecía, que no era un regalo, sino algo que se le debía. Y ese cambio, aunque callado, lo cambió todo. Después de aquella mañana en la que escuché a Santiago desde la ventana, algo dentro de mí se acomodó distinto. No fue un cambio brusco, sino como una puerta que se destraba en silencio después de años de estar atascada. Me moví por la casa con otro ritmo, como si de repente entendiera cuánto espacio le había cedido a sus ausencias en mis pensamientos. Empecé a notar detalles que antes pasaba por alto. La manera en que la luz se filtraba entre las cortinas, el sonido lejano de las ranas en el estanque, la textura de la tierra húmeda entre mis dedos al remover el cantero. Todo seguía siendo mío, cada rincón. Una tarde fui al pueblo a comprar alimento para las gallinas y decidí pasar por la delegación municipal. Hacía años que no entraba ahí, no desde la última vez que actualicé los papeles del límite del terreno. El lugar olía igual que siempre, a papeles viejos y muebles encerados. Detrás del mostrador estaba Julián Vargas. Lo conocía desde hacía décadas. Su pelo era completamente blanco ahora, pero su sonrisa seguía intacta. Bailábamos juntos en las fiestas de la parroquia cuando nuestros hijos eran chicos. Su esposa había fallecido hacía unos años y él seguía trabajando medio tiempo, organizando archivos y atendiendo trámites de tierras. Charlamos un rato de cosas sin importancia, como hacen las personas que sienten que algo más importante ronda cerca. Le pregunté si todavía manejaba temas de propiedades. Asintió, aunque dijo que ahora derivaba la mayoría, pero que tenía buenos contactos. Cuando mencioné la posibilidad de conservación, me miró con una ceja levantada, no con desconfianza, sino con atención. Le dije que estaba pensando en opciones, que no quería vender de la forma tradicional, que lo que buscaba era otra cosa. Julián se quedó en silencio un momento. Luego se inclinó hacia atrás y se rascó la mandíbula, ese gesto que siempre hacía cuando estaba reflexionando. Me dijo que conocía gente del fideicomiso ambiental de la provincia, que últimamente estaban trabajando para proteger terrenos rurales antes de que las empresas los urbanizaran. Se ofreció a hacer una llamada. Le dije que sí, que muchas gracias. No di más explicaciones, y él no preguntó. Esa noche me senté en la galería con una taza de té de tilo y miré hacia el campo en penumbras. Las luciérnagas brillaban entre los pastos. El viejo galpón crujía con el viento. Pensé en cómo Santiago se acostaba en el pasto con una linterna, buscando constelaciones. Cómo una vez me dijo que quería tener algo grande algún día. Me pregunté si recordaba aquellas noches o si para él se habían borrado, reemplazadas por planos, inversores y cifras. No estaba enojada, todavía no, pero estaba lúcida. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que una decisión comenzaba a formarse, tranquila, firme, no una reacción, sino algo propio. Esta tierra siempre esperó por mí. Ya era hora de que dejara de esperar por él. La mujer del fideicomiso ambiental llegó un martes por la mañana. Se llamaba Laura
de hablar pausado, ojos claros y botas gastadas de caminatas largas. Tenía el aspecto de alguien que pasa sus días entre campos y senderos, alguien que escucha más de lo que habla. Julián le debió haber contado algo, pero no me hizo muchas preguntas. Solo se presentó, me estrechó la mano con firmeza y dijo que agradecía poder conocer un terreno que se había mantenido intacto durante tanto tiempo. Recorrimos el campo despacio, caminando lado a lado, mis botas hundiéndose junto a las suyas en la tierra húmeda. La llevé primero al estanque, donde el sol de la mañana se reflejaba sobre el agua quieta y las garzas suelen posarse en primavera. Laura se agachó a observar las cañas y sonrió al ver a los sapos saltar entre los juncos. Luego seguimos hacia la arboleda, donde mi esposo había construido un banco con maderas de quebracho. Está desgastado ahora, medio torcido, pero aún me siento allí a veces a mirar el viento moverse entre las hojas. Laura me preguntó si alguna vez había considerado formalizar la protección de la tierra. Le dije que justamente para eso estaba allí. Me explicó todo con calma, usando palabras claras. El fideicomiso no compra el terreno. Se firma un acuerdo legal que asegura su preservación, impidiendo construcciones o venta para desarrollos. La propiedad sigue siendo mía mientras viva. Puedo seguir cuidándola, caminándola, sembrando en ella, pero después de mí seguirá igual. Nada de tractores ni urbanizaciones, solo tierra libre y cielo. Esa idea, que el lugar se mantuviera tal como lo conozco, me trajo una paz que no esperaba. Pasamos por el campo norte. Está lleno de maleza y flores silvestres ahora, pero cuando Santiago era chico, sembrábamos calabazas ahí. Las cargábamos en un carrito rojo, una por una, con él haciendo fuerza, la sonrisa más grande que su cara. No le conté eso a Laura. Algunas historias no se comparten con desconocidos, aunque sean amables. Pero noté cómo se detenía a mirar el horizonte, cómo se le suavizaba la expresión. Ella también entendía el valor del lugar, no en dinero, sino en lo que ofrecía, sin pedir nada. Cuando volvimos a la galería, el sol ya estaba alto y las piernas me dolían del recorrido. Me dio una carpeta con documentos y me dijo que no había apuro, que lo pensara tranquila. Le agradecí y la vi alejarse por el mismo camino de tierra por donde Santiago se había ido, con una idea completamente diferente en mente. Esa tarde extendí los papeles sobre la mesa de la cocina. Era extraño leer tantas cláusulas sobre un lugar que nunca se había medido en contratos, pero lo hice con atención, página por página, línea por línea, y cuando el sol empezó a caer detrás de los árboles, ya no tenía dudas. No se trataba de castigar, ni de demostrar nada. Era una forma de volver a mí, de recordar quién era antes de que alguien intentara borrarme. La lapicera pesaba más de lo normal, no por su peso físico, sino por lo que representaba en ese momento, por la carga que se sentía al sostenerla. Esa mañana volví a extender los documentos sobre la mesa, alisándolos con cuidado como quien plancha un mantel guardado por años. La casa estaba en silencio. Incluso los pájaros afuera parecían detenerse, como si también supieran lo que estaba a punto de hacer. Leí todo de nuevo, 2 veces, luego una tercera. No había letra chica escondida.
ninguna cláusula que permitiera que alguien viniera después a talar, a cercar, a levantar paredes. Laura había sido clara. Una vez que firmara, el terreno quedaría protegido para siempre, sin excepciones. Los árboles permanecerían donde están. El estanque seguiría reflejando el cielo. La pradera volvería a florecer cada primavera, libre de hormigón y ruido. No dudaba por miedo, dudaba por lo definitivo. Firmar significaba que no habría vuelta atrás, que no habría más instancias de diálogo con Santiago, ni oportunidades de suavizar las cosas o pretender que no había escuchado lo que escuché. Esta decisión no era una respuesta a él, era una afirmación mía, una decisión no nacida del enojo, sino de la claridad. Recordé esa noche después de su visita con el hombre del traje, cómo me quedé sentada en la oscuridad, escuchando el aire pasar por los respiraderos y comprendí cuánto había esperado. Esperado llamadas, esperado gestos, esperado cariño que nunca llegó. Firmar estos papeles no borraría esa espera, pero la terminaría. Cerraría una puerta con calma, me permitiría girar hacia algo más silencioso, más verdadero. La tinta avanzó con lentitud sobre el papel. Rosario Elvira Márquez. Lo subrayé, como hacía mi esposo al firmar los recibos del almacén, con ese gesto que decía que su nombre importaba. Y sí que importaba. Ese nombre cargaba décadas de esfuerzo, de amor, de lucha. Ese nombre había levantado esta casa, había visto nacer cosechas y pérdidas, había acunado a un niño y sostenido una familia. No era un nombre para ser descartado. Cuando terminé, me recosté en la silla. No me sentía victoriosa ni triste, solo quieta. No hubo aplausos, no hubo dramatismo, solo el tic-tac del reloj en la pared y el viento leve contra la ventana. Reuní los papeles firmados, los guardé en el sobre que me dejó Laura y lo dejé junto a la puerta para que lo recogiera al día siguiente. No llamé a Santiago, no redacté mensajes ni ensayé palabras. Habría tiempo para eso más adelante, si es que alguna vez hacía falta. Por ahora me permití ese silencio, no como algo vacío, sino como algo completo. Miré por la ventana. La luz seguía derramándose sobre el campo como siempre. Nada había cambiado y sin embargo todo era distinto. La tierra seguía aquí y yo también, solo que ahora ninguna de las dos pertenecía a nadie más. La llamada llegó un jueves por la noche, casi 2 semanas después de haber firmado los papeles. Estaba en el living doblando una canasta de ropa limpia, pasando las manos por las toallas con esa calma que dan los trabajos simples. Cuando sonó el teléfono, no me apuré. Dejé que timbrara 2 veces antes de contestar. Ya sabía quién era. La voz de Santiago sonaba entusiasta, casi alegre, como si nada hubiera cambiado en todos esos meses de distancia. Me preguntó cómo estaba, si necesitaba algo, si había arreglado el techo tras la última tormenta de verano. Su tono era relajado, pero había algo tenso debajo, algo contenido. Le respondí con amabilidad. Le conté que el techo estaba firme, que la estación venía seca, que los ceibos ya estaban empezando a florecer. Entonces llegó la pausa, esa que se alarga justo lo suficiente para avisarte que lo que viene es lo verdadero. Carraspeó y me preguntó si podíamos hablar sobre la tierra. Dijo que llevaba tiempo dándole vueltas,
que tenía ideas para aprovecharla, propuestas interesantes de posibles compradores. Nada urgente, claro, solo necesitaba saber en qué estado estaban las cosas. Lo escuché en silencio, doblando una toalla con cuidado, alisando las esquinas con las palmas. Siguió hablando, mencionando porcentajes, licencias, alianzas estratégicas. Las palabras se mezclaban entre sí, flotando como humo. Entonces soltó lo que venía planeando. Estaba listo para avanzar. Tenía todo armado. Solo necesitaba mi firma. Le dije que ya estaba hecho. Al principio hubo un silencio corto, una confusión apenas perceptible. Luego preguntó qué quería decir. Le respondí que el terreno ya estaba bajo conservación, que no podía ser alterado, que estaba protegido de forma permanente. La quietud del otro lado de la línea se volvió fría. Preguntó cuándo. Le dije que hacía 2 semanas. Preguntó por qué. Le respondí que no tenía la obligación de explicarle, pero que lo haría igual. Le conté que había escuchado aquella conversación junto al algarrobo, que me quedé detrás de la ventana mientras me borraba con palabras que no imaginó que yo escuchara, que desde entonces no había vuelto a ver el terreno con los mismos ojos. Intentó interrumpirme, explicar, justificar, pero no lo dejé. Le dije, fuiste claro, dijiste que yo ya no contaba. Solo me aseguré de que la tierra sí contara. Se hizo un silencio largo. Lo imaginé con el celular en la mano, tenso, desarmado. Volvió a intentarlo con un tono más bajo. Dijo que no era lo que quiso decir, que estaba frustrado, que no sabía cómo decírmelo de otra forma. Yo no discutí. Le respondí que algún día quizás entendería que hay cosas que no se venden, que el legado no se hereda por derecho, sino por respeto. Corté con un adiós tranquilo, sin rabia, sin apuro, solo terminando. Dejé el teléfono en su lugar, volví a la canasta de ropa y doblé la última remera con manos firmes. Afuera, el viento acariciaba las hojas. Adentro, todo estaba en calma. No una calma de victoria, una calma verdadera y duradera. A la mañana siguiente de la llamada, la casa se sentía más silenciosa de lo habitual. No era un silencio pesado ni tenso. Era uno limpio, como si hubiera sido barrido el polvo de algo viejo. Me acerqué al fregadero con una taza de té y me quedé observando el campo mientras la luz del amanecer pintaba de oro el contorno de los árboles. La niebla flotaba sobre el pasto como una manta suave. Por primera vez en mucho tiempo, no sentía que esperaba nada ni a nadie. Santiago no volvió a llamar. No lo esperaba. Cuando se hiere el orgullo, el silencio aparece como refugio. Y él había esperado tanto. Esperó que yo cediera, que dijera que sí, como siempre, que me quedara callada, que sonriera cuando tomara decisiones sin consultarme. Esperó que la tierra llegara a sus manos como fruta madura, sin esfuerzo. Lo que no contó fue con que yo seguía aquí y que aún tenía raíces. Ese día lo dediqué a cosas pequeñas. Arranqué las malezas del cantero junto al porche. Rellené el comedero de los pájaros. Saqué las frazadas al sol. Esas rutinas, esas tareas humildes, son las que mantuvieron esta casa de pie durante décadas. No dan títulos ni dinero, pero sostienen. Y ahora esas mismas tareas seguirían sin interrupciones, sin el temor de que un plano
o una maquinaria viniera a transformarlo todo. Por la tarde había un mensaje en la contestadora, solo una línea. Necesito entender por qué me hiciste esto. No lo borré, pero tampoco lo respondí. Sus palabras quedaron ahí, flotando en la sala vacía. No por despecho, sino porque ya había dicho lo que necesitaba decir. Él tuvo su oportunidad de escuchar. No quiso. No tengo nada más que explicarle. Es extraño cuando alguien que ocupó tanto espacio en tu corazón comienza a salirse del cuadro. No se deja de querer de golpe, se deja de esperar, se deja de negociar con uno mismo, se empieza a recuperar la voz que antes se doblaba en cada gesto, en cada silencio. Se vuelve a habitar lo propio. Esa noche caminé por el terreno, desde la tranquera del norte hasta el borde del estanque, donde los juncos se inclinan con el viento. El aire olía a tierra y a flor de monte. Pensé en mi esposo, en cómo me mostraba cada árbol que plantaba como si fuera un hijo más. Pensé en Santiago de niño, persiguiendo luciérnagas con un frasco en la mano, creyendo que podía atrapar estrellas. Las luciérnagas aún brillaban, las estrellas seguían ahí, pero yo ya no tenía que atraparlas. Mis manos habían hecho suficiente. La resaca de haber dicho la verdad no era amarga, era descanso. Lo que quedaba era lo que importaba, no su aprobación, no su entendimiento, solo la tierra, el cielo y la certeza serena de haber elegido bien. Algunas mañanas me despierto antes que el sol. La casa está en penumbras. El aire fresco me acaricia la piel mientras me pongo un chal sobre los hombros y salgo a la galería con una taza de té en las manos. El cielo va cambiando despacio, de un gris profundo a un celeste suave, hasta que el dorado de la mañana toca las copas de los árboles con una delicadeza que parece bendición. Esas horas quietas se han vuelto mis favoritas. La tierra se ve igual, pero yo la miro de otro modo. Hay un peso que se fue, uno que no sabía que cargaba. Durante años estuve contenida, esperando que el futuro llegara de la mano de alguien más. Había hecho del silencio una moneda, pensando que la paciencia bastaba para ganarme un lugar que no debía mendigarse. Ese lugar nunca llegó. Y ahora dejé de esperar. Camino por los senderos en la media mañana. Son los mismos que recorría con Santiago cuando era niño, con una canasta entre los dos para juntar naranjas o flores. Ahora solo se oye el viento entre las ramas y el crujido leve del pasto bajo mis botas. No hay apuro, ninguna promesa inconclusa que me persiga. El galpón sigue de pie, con el techo algo vencido y la traba oxidada. Adentro, las herramientas están donde siempre, alineadas como si el tiempo no hubiera pasado. Todavía remiendo lo que se rompe. Todavía siembro, aunque menos. Hay algo sagrado en cuidar lo que no exige nada a cambio. A veces vienen vecinos. Preguntan si es cierto que el terreno está bajo protección. Les digo que sí, que lo firmé. Algunos levantan las cejas, otros asienten en silencio y comentan que ojalá hubieran hecho lo mismo antes de que los edificios llegaran al arroyo. Todos tienen una historia sobre algo que se perdió por apuro. La mía, por suerte, se salvó a tiempo. Ya no hablo mucho de Santiago, no por dolor, sino porque ya no forma parte de este tramo de mi historia. Le envío tarjetas para su cumpleaños y en Navidad.
cortas. Lo hago no por espera, sino por educación. Lo que él haga con esos gestos no es asunto mío. Mi tarea fue criarlo. Lo que haga ahora es solo suyo. Por las noches me siento junto a la ventana con la radio baja, dejando que la penumbra se instale a mi alrededor. Veo los ciervos acercarse al claro como si fueran dueños del crepúsculo. Pienso que la paz no siempre llega con estruendo. A veces vuelve como un aliento, llenando pulmones que habían olvidado cómo respirar. Y la dejo entrar. Cada día la dejo entrar. La carta para Emilia me llevó 3 días. Empecé un miércoles sentada en la mesa del comedor con un cuaderno de hojas gruesas y una virome vieja. La luz de la tarde caía oblicua sobre la madera, tibia y callada. Hacía más de 5 años que no la veía. La última vez, Santiago la trajo para una visita rápida, cuando aún iba a la secundaria. Se sentó a mi lado en la cocina, las piernas cruzadas, contándome sobre un experimento de ciencias. Pensé entonces cuánto se parecía a su padre, pero con el temple callado de su madre. Había una curiosidad en sus ojos, una dulzura que me recordaba a Santiago antes de endurecerse. No quería que la carta fuera amarga. No quería volcar en ella lo que pasó con su padre. No era su carga. Ella no eligió lo que él hizo. Quería escribir algo que aún pudiera florecer. Le conté sobre la tierra, sobre la decisión de protegerla. Describí el estanque, la pradera de flores, el banco bajo los árboles donde solía sentarse su abuelo. Le hablé del silencio, del canto de los pájaros, de cómo huele la tierra en octubre. Le dije que todo eso seguiría allí, intacto, si alguna vez quería volver. Escribí con cuidado, sin sermones, sin peso. Le conté que había hecho esto pensando en el futuro, en su derecho a conocer de dónde viene, que hay herencias que no son dinero ni propiedades. A veces, un legado es una historia. A veces es una decisión tomada a tiempo. Cuando sellé el sobre, sentí algo aflojarse adentro. No era un cierre. Era una pequeña apertura. No sabía si ella me respondería. No necesitaba que lo hiciera. Lo importante era que supiera, que alguien la había tenido en cuenta, que alguien decidió proteger algo pensando también en ella. Esa tarde caminé hasta el borde del campo y me detuve en el pasto alto mientras el sol bajaba. Pensé en todos los futuros que no fueron y en los que aún podrían ser. No todo lo valioso se construye. No todo se vende. A veces, lo mejor que se puede dejar es algo entero, vivo, sin necesidad de ser cambiado. Me quedé ahí un rato, mirando el cielo volverse dorado, luego rosado y por fin azul oscuro. Pensé en Emilia y deseé que, si algún día venía, no lo hiciera a reclamar, sino a entender, a comprender lo que se guardó y por qué. La luz entra suave ahora, filtrándose por las cortinas de encaje del cuarto del frente, dibujando sombras en el piso de madera. Me siento junto a la ventana cada mañana, la misma desde donde solía mirar, esperando ver a Santiago doblar por el camino de tierra, la misma desde la que vi las estaciones cambiar una y otra vez, imaginando vidas que nunca llegaron. Ahora no espero, solo observo. La silla que uso es la misma mecedora del cuarto de bebés. La compramos
cuando yo aún no sabía cuánto puede doler y sostener la maternidad. El crujido es más bajo, más lento, como si también ella recordara todo lo que ha contenido. A veces paso la mano por los apoyabrazos, sintiendo la madera lisa por los años, y pienso en todas las vidas que pasaron por esta casa. Las manos de mi esposo manchadas de tierra, la risa de mi hijo rebotando en las paredes, mis rezos callados cuando nadie escuchaba. Afuera, la tierra está en calma. El viento mueve las hojas como un suspiro. Las aves anidan en los aleros del galpón. El estanque al fondo sigue reflejando el cielo como si fuera un espejo de los días. Nada parece distinto, pero todo lo es. La escritura está guardada, ya no como una carga, sino como una certeza. No hay más negociaciones, no hay planes esperando aprobación, solo queda lo real. A veces, si la luz da justo, veo mi reflejo en el vidrio, el cabello blanco recogido con pinzas, los ojos más tranquilos, la piel marcada por la vida. No hay tristeza en ese reflejo, tampoco arrepentimiento, solo una mujer que dio lo que tenía, no por reconocimiento, sino porque era lo que se necesitaba. Pienso en Santiago de vez en cuando, imagino lo que contará de mí, tal vez diga que me volví terca, que le negué lo suyo, o tal vez no diga nada. Es su decisión, como fue mía asegurar que los árboles sigan creciendo después de que nuestras voces se apaguen. Guardo la carta para Emilia en una caja de cedro junto a mi cama. No sé si vendrá, pero si lo hace, encontrará un lugar intacto, sin ruido, sin promesas rotas. Un hogar que sigue de pie, no por valor comercial, sino porque se decidió conservarlo. La luz se estira por el piso, toca la punta de mis pies, acaricia el ruedo de mi chal. Me dejo abrazar por el silencio. Ya no hay nada que decir. La ventana cuenta la historia y la tierra, como siempre, escucha.